están todos? Bienvenidos a Panorama 15. Siempre nos hemos querido dar en este tiempo de verano una mirada con un poquito más de perspectiva. Le comentamos que queríamos mirar las regiones con calma y no necesariamente sobre las coyunturas, a pesar de que las coyunturas también vienen en verano. Por eso hoy día estamos con el senador Alejandro Guillé, que ya ha estado con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, senador, otra vez. Un gusto, Paloma. Senador, partamos con lo coyuntural. Es raro, en Panorama 15 estábamos tratando de mirar con harta perspectiva, de eso se va a tratar la segunda parte de la entrevista, pero no podemos dejar de mirar temas que están ocurriendo hoy día, particularmente el asunto del precio que fijó ENAMI para los pirquineros que dependen totalmente de esta empresa. Entonces, cuéntenos el precio un poco de sustentación que llaman. Cuéntenos un poco cuál es el estado de situación y cuál es la lucha que estaría usted defendiendo en ese contexto. La pequeña minería. Cuando el cobre sube, Chile no se preocupa de nada y le va bien. Cuando el cobre baja, el país se resiente porque es la principal fuente de ingreso de divisa. 2/3 de las divisas vienen del cobre. Y aunque la gente no sepa, la pequeña minería es un aporte muy grande porque una cosa es el pequeño productor minero del pequeño productor agrícola u otro. Aquí en la minería se habla de muchos miles de dólares, aún en pequeños emprendimientos. Por lo tanto, son un aporte significativo al país. Ahora, la pequeña minería trabaja con niveles y costos obviamente superiores al promedio de la gran industria. Porque no es capaz de hacer escala. Exacto. Pero cuando el precio del cobre llega a niveles cercanos a los $3, es muy buen negocio. También aporta divisa al país. Y ello lo que hace la pequeña minería es que le vende sus minerales al ENAMI, que los procesa, y por lo tanto acumula todo el trabajo de los pequeños mineros y hace una oferta importante en el mercado. La pequeña minería en Chile es muy importante en algunas regiones. Por ejemplo, la tercera región es la que tiene mayor cantidad como región de emprendimientos mineros y por lo tanto son clave en la economía de la tercera región, Atacama. En el caso de Antofagasta, Tocopilla y principalmente Taltal, son comunas mineras. Taltal es la comuna minera de pequeña minería más grande de Chile, la que tiene mayor cantidad de emprendimiento y volúmenes. Ahora, también hay pequeña minería en la cuarta región y incluso en la quinta región. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la pequeña minería? Que cuando los precios son muy altos, ellos hacen una especie de fondo. Y cuando los precios bajan, ese fondo ellos pueden girar o pedir un crédito al Estado que lo administra ENAMI. Les ayuda a regular el precio de la plata que reciben. Exacto, pero ojo, no es que el Estado, cuando el precio del cobre baja, no es que el Estado le da un bono o una ayuda o un subsidio, sino que ellos piden un crédito a ENAMI. Y por lo tanto, cuando el precio sube del precio medio estimado en el largo plazo, ellos más bien acumulan recursos que les sirve para los periodos de vaca flaca. Entonces eso le da estabilidad a los emprendimientos como un banco, mineros. De alguna forma. Es un banco para la pequeña minería. Ahora, entonces aquí se ha cometido una injusticia porque se cambió el criterio de cálculo del precio de sustentación. Antiguamente lo que se hacía es que un panel de expertos decía más o menos a largo plazo cuál va a ser el precio del cobre. Entonces se fijaba ese monto, pongámosle $3. Y por lo tanto, si subía, los mineros aprovechaban de pagar sus créditos y acumulaban incluso. Y si bajaba de eso, corría el precio de sustentación, se sostenía en $3 y ellos pedían el crédito al ENAMI. Pero en el tiempo se va nivelando. Por lo tanto, no es subsidio, no es un regalo, nada, es una operación de crédito a través de ENAMI. Pero cambiaron los criterios. Allá no hay panel de expertos, eso lo cambió el famoso subsecretario Wagner, según dicen, que hizo muchas cosas, entre otras, hizo desaparecer ese criterio que era objetivo, un panel de expertos, y lo pasó a determinar directamente el Ministerio de Hacienda sin saber quién lo hace, cómo lo hace, ni qué criterios aplica. Y entonces llegaron ahora a la conclusión que el precio de largo plazo es 2.73 y que por consiguiente el precio de sustentación es ese. Por lo tanto, si los pequeños mineros piden un crédito porque están contra los costos de producción, están más altos que lo que están recibiendo, le dan menos que lo que habrían podido pedir como crédito cuando se calculaba con el precio de los paneles de expertos, que de acuerdo a esa estimación estaríamos llegando a los $3.06. Ya aquí tenemos una diferencia de la plata que los mineros perciben como razonable para poder vivir y que de acuerdo a este antiguo cálculo les daría para vivir, y el que hoy día que se está dando, que hay una diferencia más o menos grande. Ahora, usted le ha planteado... el Estado está, digamos de otra manera, el Estado o ENAMI está dispuesto a pagarles por su cobre menos de lo que les debería haber pagado en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque el criterio cambió y ya ahora es un mecanismo abstracto, nadie sabe quién toma la decisión, nadie sabe qué variables consideran y entonces eso
amenaza seriamente a muchas comunas mineras de Chile, particularmente en la zona norte, donde la minería es la principal fuente de sustentación, porque si cae la minería, cae el transporte, cae el comercio, cae la hotelería, cae todo. A ver, senador, avancemos sobre 2 puntos. Uno, ¿con quién hay que hablar? ¿Hay que hablar con el ministro? ¿Con quién hay que hablar para retornar eventualmente al antiguo cálculo que parece haber sido más justo? Bueno, o al mecanismo de experto, que a lo mejor podría variar, no era $3, era $2,9, eran ciertos centavos. Bueno. O un mecanismo que satisfaga a las partes. Claro, porque era más transparente, un mecanismo más abierto, y segundo, que se consideran varios factores. Ahora, yo insisto en el punto, esto cayó en manos de Hacienda, que es la que está tomando la decisión. Hacienda es un ministerio súper cerrado. Siempre y lo ha sido. desgraciadamente, claro, hicieron en manos de guagua. El problema, además, es que no se está ponderando el impacto real que esto causa. En las comunas mineras, si el cobre anda mal y las empresas empiezan a quebrar, es cesantía y no hay alternativas de empleo. Por lo tanto, es la diáspora, es el desequilibrio regional, es tensión social, es conflicto social. Y es sobrepoblación de las grandes ciudades, exacto, es traer más gente a Santiago. En un negocio que es viable en el largo plazo. Si ellos, lo que necesita el pequeño minero es que las vacas flacas tener una posibilidad de pedir un crédito que paga cuando el precio es bueno. Y el precio del cobre se va a recuperar, se calcula para el 2017. Y además, ojo, los pequeños mineros en Chile tienen ahorros en este fondo del orden de $1,5 millones. O sea, no es que el Estado va a tener que pasar plata de otro sector para amortiguar. Que se tenga que sacar del bolsillo, exacto, sino es que plata que ellos tienen adentro y que ahora la quieren pedir en crédito y que después, a largo plazo, cuando los negocios mejoren, la minería pequeña logra resistir los tiempos de vaca flaca, después en las bonanzas, las vaquitas gordas, y ahí ellos van a devolver el crédito. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con Hacienda sobre este asunto? No, yo entiendo que el ministro andaba de vacaciones, merecidas por cierto, fue año difícil, es medio impermeable algunos ministerios, pero nosotros hemos hecho planteos ya, oficio, hemos hecho gestiones. Hemos conversado con la ministra de Minería, le hemos pedido a ella que intervenga, el Ministerio de Minería dio un criterio técnico y el Ministerio de Hacienda tomó la decisión, que es el que tiene la supremacía en esta decisión. ¿El de Minería está de acuerdo? ¿La ministra? Sí, la ministra de Minería está de acuerdo con lo que resuelve el ministro de Hacienda, no, porque aquí este es un gobierno donde hay que alinearse. Hay que alinearse, pero hay antecedentes suficientes para pensar que el gobierno se quedó muy corto en el precio de sustentación y el riesgo es que quiebren muchos pequeños empresarios que después no se van a poder recuperar. Tenemos en general, desde Chile en general tenemos ceguera sobre Chile, ¿verdad? Entonces, ocurren cosas en el norte, en el centro y en el sur, nadie tiene idea de lo que está pasando. ¿Hay ya organizaciones ciudadanas o de los mismos mineros que estén planteando movilizaciones y que estén ya instalándose con estos temas? Desde luego, existen las asociaciones mineras, Taltal es muy fuerte, en la tercera región mucho más, y además entre ellos tienen obviamente alianzas y trabajan muy bien. De hecho, en todas las leyes de minería nosotros recibimos a los pequeños mineros porque finalmente dan empleo. Finalmente ayudan a otras actividades económicas a sostener un equilibrio en el desarrollo regional del país, porque si no habría región, imagínate la tercera región cuya dependencia de la pequeña minería es la más grande de todas, sería una región casi inexistente. O la misma Taltal o Tocopilla, si tú le quitas el negocio de la pequeña minería, desaparecen. En consecuencia, cuando uno aborda estos temas, y eso es lo que a veces le falta a la autoridad central, ¿no? Y en este caso de eso ha pecado el Ministerio de Hacienda, es que está pensando en los negocios. Yo creo que ellos no están convencidos de la utilidad de la pequeña minería. En el fondo es ese el gran problema. Y no creen en la pequeña empresa tampoco. Piensan que son las grandes empresas con músculo, que exportan. Ese es el futuro. Y todo esto otro pareciera que piensan que es un lastre que a la larga hay que hacerlo desaparecer. Porque no se explica tanto discurso a favor de la pequeña empresa en Chile y que cuando llegan las horas de los que hubo, tan poco apoyo, tanto abuso, incluso del Estado. Del Estado, en las formas de pago. En efecto, entonces ahora lo está sufriendo la pequeña minería que, insisto, son negocios que manejan mucho más volúmenes de capital que lo que cualquier otra pequeña empresa en otra área de la economía. Entonces es una ceguera, porque esto atenta contra el equilibrio de las regiones, contra el poblamiento de las regiones, contra el mantener regiones relativamente equilibradas en un país donde el centralismo es agobiante. Entonces lo que nosotros pedimos es otro criterio al Ministerio de Hacienda, con una visión más estratégica en la línea del desarrollo, con miradas de largo plazo y no solo se transforme en una oficina de contabilidad. Aquí uno siempre termina hablándole a todas las voces, hemos hablado acá mucho del miedo chileno, del miedo a la innovación, del miedo a que nos vayamos muy al chancho, sobre todo a los excesos, ¿verdad? Entonces,
La mirada conservadora dice, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que estarle pagando un mayor precio o por qué el Estado tiene que estar preocupado de alimentar a estas familias? Y claro, se ve que son parte de un ecosistema, pero no se analizan desde esa perspectiva. Claro, y además, ojo, es buen negocio para el Estado en el largo plazo, si el Estado lo recibe. La pequeña minería en Chile es muy importante. Usted mismo ha planteado acá en otros programas de Panorama 15 la miopía que tiene también el Estado en proyectar negocios en otra línea que no sea la extractiva, ¿verdad? Por ejemplo. Y estamos hablando de pequeña minería que se dedica particularmente a eso. ¿Dónde están los planes o las promociones, incluso desde la misma región en que está usted, que están ayudando a que Chile un poco cambie su patrón y que estas mismas familias eventualmente giren hacia un lugar donde nuestro valor agregado sea mucho mayor? Bueno, hay un interesante proyecto que está impulsando la Corfo. Eduardo Vitrana ahí tiene mucho que ver. Hay Ministerio de Economía, también Césped está trabajando muy en esa línea. Nosotros lo que nos damos cuenta es que Chile es excesivamente dependiente del cobre y dramáticamente, por ejemplo, regiones como Antofagasta hoy es más dependiente del cobre que en los años 60. O sea, la tendencia monoproductora se mantiene, con poco valor agregado, porque los esfuerzos para hacer un clúster, o sea, toda una industria de apoyo a la minería que podría darnos fácilmente ingresos equivalentes más o menos a un tercio de lo que da el valor de la exportación de la materia prima, experiencia de Australia, por ejemplo, ellos lo hacen, acá tiene poco respaldo, la verdad que mucho bla bla, pero no hay políticas de Estado de promoción y defensa del proveedor minero, de la industria que apoya la labor de la minería. Ni siquiera estoy hablando del valor agregado a la materia prima. Es que ese esfuerzo es un esfuerzo muy de largo plazo y el largo plazo es algo que nos cuesta. Pero el proveedor es ahora. Ahora necesitan los servicios, ahora necesitan los apoyos. ¿Te fijas? Pero no hay políticas al respecto. Entonces, el clúster es un enredo. Y lo segundo, nosotros necesitamos no solo depender del cobre, sino generar otras industrias. Por ejemplo, a gran escala, de nivel de la minería sería la energía. En el norte nosotros tenemos la posibilidad de ser potencia mundial, primera potencia mundial, por ejemplo, en energía solar. Senador, vamos a volver y sin embargo, ahí, salvo Corfo y algunos ministros, minería está apoyando también, energía están apoyando con mucha fuerza. El resto, como que no se convence. Si los administradores de la contabilidad, desgraciadamente, no conocen el país. Vamos a volver al tiro con esos temas. Usted no se mueva porque nos quedan muchos otros temas aquí en Panorama 15. Volvemos enseguida. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Volvemos ahora para seguir hablando sobre la región de Antofagasta, pero en realidad sobre el norte, en realidad sobre los desafíos que tiene Chile, porque estos desafíos regionales terminan siendo también, como ya sabemos, el sueldo de la mayoría de los chilenos, así que no es poco relevante. Senadora, avancemos un poco sobre otros temas que están hoy día en Antofagasta. Han sido semanas muy ruidosas en torno al tema de contaminación por polimetales, que es un tema nortino sin duda. Muy polémico porque se habría encontrado altos índices de contaminación en la sangre de niños muy chicos, entonces ha sido como 4 o 5 años. Bien escandaloso. ¿Cuál es la mirada? Hablábamos antes sobre esta condición que es como, si usted vive en el norte, igual usted va a tener contaminación por polimetales, es como condiciones, como para ser nortino. Te toca, ¿no? A ver, obviamente que los territorios tienen determinadas características en el suelo, ¿no es cierto?, en los terrenos, qué sé yo, el aire que respira. Para explicárselo a cualquier chileno, si tú vives en la zona norte de Chile, estoy hablando de la macro zona norte, de Coquimbo al norte, cuando viene una ráfaga de viento y levanta polvo, lo que tú respiras son metales pesados, porque están en todas partes, por eso que son mineros. La diferencia es que hay algunos lugares que hay vetas poderosas, concentradas, pero todo está contaminado por minería, es una composición natural. Ahora, cuando viene la faena minera, se mueve y por lo tanto aumenta. El transporte también aumenta, el embarque en los puertos también aumenta. Entonces, la contaminación es connatural a las regiones mineras. Y eso mismo pasa con el agua. El agua que tú bebes viene desplegándose de la cordillera, napa subterránea, pero como están los metales pesados en todas partes, se mezcla, se contamina. Y tú tienes que el agua tiene arsénico, tiene plomo, tiene todos los metales pesados a haber y por haber. Y por lo tanto se tienen que procesar. Ahora estamos desalinizando agua de mar. La mitad de la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, consume agua de mar. Pero vamos a ver más adelante si el agua de mar también no tiene otras sustancias. Entonces hay un problema muy complejo en Antofagasta que la gente ha visualizado como que un problema en el puerto. Evidente que en el puerto hay problemas
porque no se han hecho los tratamientos de los llamados pasivos ambientales, ni en el fondo marino, ni en el borde costero. Para tener más seguridad en el trasvasije de los minerales. Entonces deberíamos hacer todo un trabajo de limpieza que se está haciendo desde el puerto, de los alrededores. Pero eso no nos resuelve el problema, porque la contaminación está en todas partes. Por ejemplo, una paradoja. En Antofagasta nosotros tenemos la ruina de Huanchaca, en el barrio sur, que era una antigua fundición de plata. Por lo tanto, en esa fundición que nunca se hizo limpieza de pasivos ambientales ni cierre de faena, eso es altamente contaminado. Y naturalmente, yo te diría más aún, a largo plazo alguien va a hacer el gran negocio de pedir una concesión minera en la ruina de Huanchaca y explotar todos los relaves que quedaron ahí. Y va a ser probablemente un gran negocio. Si tú te vas al barrio norte, tienes el basural metido entre la ciudad. Entonces el niño, no importa en qué barrio viva, se va a contaminar. Por lo tanto, en Antofagasta el problema es crónico. Más aún, la ciudad de Antofagasta está rodeada por la cordillera de la costa y el mar. Es bastante angosto, pero largo. Detrás de la cordillera de la costa está Portezuelo, que es donde se hace acopio de minerales pesados que están en el comercio con Bolivia y se acopian al aire libre. El viento lo mueve y a ciertas horas del día y de la noche el viento sopla desde el desierto hacia el mar y te lleva todo eso a la ciudad. Otro ejemplo más, la zona industrial de Antofagasta está en La Negra, a 15 minutos de Antofagasta. Y ese es uno de los lugares más atrozmente contaminados. Entonces, ¿de dónde está la contaminación de Antofagasta? Por todos lados. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Sufrimos definitivamente y nos condenamos o hay todavía un movimiento? Codelco ahora quiere hacer un emprendimiento en Andina. ¿Tú crees que con los sistemas de producción y explotación que hay en las regiones de Atacama al norte, incluso de Coquimbo al norte, la ciudadanía va a aguantar que le contaminen el Valle de la Concagua para sacar el cobre? Eso no es viable. Eso no va a pasar. La ciudadanía no lo va a permitir. Lo que pasa es que las zonas extremas de Chile son zonas de sacrificio. Ahí todo se permite y todos miran para el lado. Yo he estado en ciudades como Alto Hospicio, donde los acopios de azufre, y tú vas en la noche y ves como el viento tira el azufre sobre Alto Hospicio. La gente respira el azufre. Se ve, te llama la atención porque está amarillo el cielo. Y la gente respirando eso. Tienes una planta de tratamiento de agua servida en medio de una plaza de una pequeña población al costado, sería oriente de Alto Hospicio. O sea, en el norte es una locura la contaminación. La gente no sabe en los niveles de explotación y barbarie económica con que funciona todo esto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es poner la minería al día. Así como hay grandes avances tecnológicos que proporcionan una enorme riqueza a Chile, tenemos que mejorar otros procesos. Los transportes, los embarques, los acopios, pero eso no es solo el puerto de Antofagasta, también es Portezuelo, también es el barrio industrial, también es el basural, todo hay que modernizarlo para que podamos reducir los niveles de contaminación. No van a desaparecer, pero se puedan reducir a estándares que sean asimilables por el ser humano, que hoy día no pasa. ¿Y este acuerdo que se está proponiendo de producción limpia, usted cree que va a tener un impacto? Pero es que es imperativo. Nosotros tenemos que primero crear una ley de polimetales. El problema de las leyes de polimetales es que no son comparables a nivel internacional, ni siquiera dentro de un mismo país. ¿Por qué? Porque la composición morfológica de Antofagasta no tiene nada que ver con Aysén. Ni con Arica, probablemente. Incluso probablemente. Claro. Incluso dentro de la región probablemente varía. Entonces tú necesitas tener sistemas de medición y cálculo de los niveles de contaminación. Lo mismo pasa con la actividad. Hay periodos, por ejemplo, lugares donde hay mucha actividad a cierta época del año y decae en otro. Entonces, cuando tú mides, sacas un promedio al año. Pero el periodo que hubo actividad, el nivel de contaminación puede haber sido gravísimo para la salud de la población. Por lo tanto, es complejo hacer una ley de polimetales. Me puse a estudiar el tema por razones obvias. En Antofagasta la gente quiere que se revise y se haga una ley de polimetales en forma. Pero está difícil. Estamos conversando con el Ministerio de Minería. La ministra Aurora Williams está absolutamente al conteste del problema. Además, ella es antofagastina, así que lo entiende mejor que cualquier otro ministro de Estado. Y estamos trabajando en eso, pero a lo que yo quiero solamente advertir, el problema de Antofagasta no es solo el puerto, es Portezuelo, es el barrio industrial, y a todos tenemos que aplicarle sistemas de filtros modernos, y todo eso es costo, en un momento que la economía del país está en situación difícil, pero tenemos que dar un salto a un desarrollo sustentable en materia minera, y hay países más avanzados que tienen tecnologías más superiores a las nuestras, que tenemos que irlas aplicando, porque si no, el costo que se paga por aquello que no figura en las estadísticas del negocio, pero que lo paga la salud de la población, es feroz.
Senador, se nos empieza a acabar el tiempo y no podemos dejar de hablar de los temas de los regionalistas, ¿verdad? Sí. Acabamos de cerrar un año que ha sido un buen año para el movimiento descentralizador de Chile, porque se generó este informe en torno a la comisión. Ese informe tiene una sugerencia. La presidenta ya ingresó proyectos de ley asociados a la elección directa de intendente, se está prometiendo esta ley de transferencia de competencia. Sin embargo, los mismos que participaron de este proceso, los mismos comisionados, están todos bastante nerviosos. Encuentran que no es suficiente, encuentran que se están haciendo las cosas superficiales y no las profundas, encuentran que se está poniendo elección directa a un intendente que no va a tener poder o cuyas competencias no están para nada claras. ¿Cuál es su mirada sobre eso? Yo comparto la aprehensión. Yo creo que el tema de la descentralización es el más complejo de todos los proyectos de reforma que la presidenta Bachelet está impulsando. Yo creo que ella es de los pocos que lo tiene claro. Porque aquí cuando algunos vacilan, la presidenta es la que ha dado la línea y ya ha dicho, seguimos adelante y vamos tirando todas las reformas, porque yo creo que lejos de lo que dicen algunos, que hay que postergar las reformas, no, es el minuto de hacer todas las reformas de una vez y cambiar las reglas del juego, pagar el precio 2, 3 años, 4 años, hasta que se les pase la incertidumbre a algunos sectores, y cuando vean cuáles son las nuevas reglas y esas sean estables, se dan cuenta que ellos también ganan y más les conviene ponerse en una actitud positiva. Así que las cambios hay que hacerlo ahora. Pero descentralización significa luchar con algo que está... El centralismo en la cultura nacional, hasta la gente en provincias centralistas. Y ni te digo las autoridades. Entonces, muchas autoridades, yo diría que no lo dicen, pero que lo sé, no creen en la descentralización. Piensan que las regiones no tienen competencias, ni capacidades, ni personal calificado. En algunas partes de Chile es verdad, pero hay que crear las competencias entonces. Y no limitarse a no hacerlo, porque si no es profecía autocumplida. Efectivamente hay que hacer aquí necesitamos un plan integrado. Aquí no basta elegir al intendente si no tiene facultades sólidas, administrativas, políticas, financieras, para hacerse cargo de aquellas funciones que le caigan sobre sus hombros. Pero sobre la marcha parece que el gobernador tendría más poder que lo que tiene ahora. Entonces se produce como una especie de contrapoder en las regiones. Bueno, ¿quién va a tener el poder? ¿El intendente o el gobernador? Definamos, pues. ¿No es cierto? Y, ojo, eso se va a ver en el presupuesto. Hoy día los gobiernos regionales administran aproximadamente un 15% de los recursos de inversión en regiones. El otro 85% lo maneja el gobierno central. Por lo tanto, el gobernador sería el poder en la región, pero no sería elegido. Entonces, el intendente le eligen, le tiran el problema y cuando tenga que responder a la comunidad, ¿qué va a decir la comunidad? Este intendente no sirve. Entonces, se va a transformar en gran opositor al gobierno turno. Así que esto o lo hacemos bien, con convencimiento, con una planificación integrada, avanzando simultáneamente en todos los frentes, como es capacitar, formar gente, formar equipos técnicos, elaborar proyectos, tener leyes de responsabilidad fiscal por el manejo de las platas públicas, fiscalización de cómo se van a destinar los recursos, cómo se van a invertir, cómo controlamos que no haya negocios espurios. Tiene que ser una cosa global y compleja, y yo veo que hay algunos convencidos en el gobierno, entre ellos la presidenta, pero veo muchas dudas en personajes claves del gobierno. Y en el Senado y en la Cámara de Diputados, por lo menos es lo que hemos escuchado nosotros en los pasillos. Y desde esa perspectiva se ve bastante sombrío la alternativa de que se elija el intendente como se había propuesto en la siguiente elección. Yo imagino que para un senador o un diputado, un intendente elegido, que administra una enorme cantidad de recursos eventualmente, ¿no? O un gobernador empoderado, es una competencia para el legislador. Entonces yo me imagino que algunos estarán nerviosos por eso. Enhorabuena, hay que repartir el poder, no concentrarlo. Y por otro lado, claro, como no se tiene el panorama todavía completo, nadie sabe a dónde vamos a ir, qué consecuencias va a tener. Hay gente que tiene temor, que elijamos al intendente, pero que no tenga las competencias suficientes y por lo tanto se va a transformar en un crítico del gobierno de turno, no va a haber continuidad de un gobierno a otro. O sea, hay mucho que despejar todavía. Y yo creo que este tema de la descentralización yo abriría un trabajo más integrado, más abierto, más consultivo, antes de empezar a hacer reformas parciales que nos van a ir embarcando sin tener... En pequeños entuertos. Exacto, y se van a empezar a producir conflictos puntuales y después puede venir un susto y nos echa para atrás. De todas maneras. Que esto necesitamos, y además esta reforma necesita mucho diálogo a nivel nacional. Aquí necesitamos un consenso. Mejor que esa palabra se haga está bien. desprestigiada hoy día, ¿va? Sí, mejor que se haga bien a que se haga rápido. Hacer las cosas bien, tomar su tiempo, pero esta reforma yo creo que es la más importante de todas. Si hacemos la descentralización, olvídense de la Constitución del 80, no va a valer nada. Senador, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho que haya venido a Panorama 15. Esperamos tenerlo en ya temporada, porque usted está de vacaciones. Estamos de vacaciones, pero estamos con esos temas de los mineros, estamos con el tema de la contaminación de Antofagasta. De hecho, se está haciendo limpieza, se están tomando medidas muy dramáticas porque esto reventó. Bueno, todos sabemos que hay este problema, pero fue reventando durante el año, pero ya a comienzos de año con estos
estudios que detectaron arsénico y plomo en niños de 4 o 5 años. Tú comprendes que produjo pánico a mucha gente. Por supuesto. Comprensible. No es para menos. A trabajar el verano, ¿no? Sí, esperamos tenerlo aquí de vuelta. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, Pablo.